Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy es el Día Mundial o Día Internacional de la Enfermería. Por eso me acompaña José Luis Nuncio, el doctor José Luis Nuncio. Qué gusto saludarte. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a todo tu auditorio. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Y José Luis, tú y yo nos conocimos en el doctorado, fuimos compañeros de generación, aunque en áreas distintas, o en especializaciones distintas, el mismo doctorado en ciencias sociales. Tú estudiaste un doctorado en ciencias sociales, una maestría en Administración de los Servicios de Enfermería por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ok, y la licenciatura en enfermería. Y la licenciatura en enfermería aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Cómo fue ese momento a propósito del Día Internacional de la Enfermería? Y me gustaría que platicáramos de esto. ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste yo quiero ser enfermero? Fíjate, fue muy extraño porque la vida te va llevando por caminos difíciles y mi familia, o sea, mis papás trabajaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los dos trabajaban, a pesar de que ninguno se dedicaba al área de la salud, pues yo nací creciendo en medio ambiente de hospitalario, vamos a decirlo así, y de alguna manera de ahí surge mi intención por estudiar algo afín a ciencias de la salud. Entonces, por ahí del 2002, yo empecé 2003 empecé a estudiar la licenciatura en enfermería y esto es fascinante, ¿verdad? La atención directa con las personas, el trato humanizado, que prácticamente esto fue lo que me llevó a llevar toda esta conocimiento, toda esta práctica de las ciencias de salud. Ajá. Oye, José Luis, ¿hubo algún momento en el que dijiste, primero, estoy seguro que voy a estudiar enfermería, y luego, ya en la carrera o ejerciendo, como esto, qué bendición dedicarme a esto, estoy seguro que esta es mi vocación? Fíjate que es difícil y yo siempre lo he pensado ahora que soy catedrático. Cuando inicias una carrera no sabes si te va a gustar. Entramos muy jóvenes, terminando nuestra adolescencia. Uh-huh. Esta etapa de decir qué voy a estudiar y en realidad cuando entras a una carrera y eres aceptado, pues vienen todos los asegúnes, ¿no? O sea, yo recuerdo mis primeras prácticas profesionales donde en la mañana estábamos en la escuela, en la tarde nos íbamos al hospital y me sorprende mucho porque desde segundo semestre yo decía, wow, esto sí creo que sí va a ser lo mío, o sea, a esto me quiero dedicar toda la vida, a la atención directa a las personas, ¿verdad? ¿En qué momento estuviste, digamos, dentro de un hospital atendiendo tal cual como enfermero? ¿Y en qué años? ¿Y por qué ir al mundo académico, digamos, a formar enfermeros? Fíjate, la vida te va llevando y la enfermería es muy amplia. Desde que yo terminé mi licenciatura, uh-huh. Ahí fue cuando comencé a trabajar con pacientes particulares. Normalmente, los recién egresados, en lo que sale el título, tu cédula, para poder ejercer directamente ya, empezamos a trabajar, yo en lo particular, con pacientes privados. Uh-huh. Entonces, desde ahí yo empecé a trabajar con personas mayores, que es ahorita actualmente a lo que me dedico, ¿verdad? Pero estuve trabajando alrededor de 1 año y medio con pacientes particulares y posteriormente me voy a estudiar la maestría. Dije, vamos a especializarnos un poquito más y terminé estudiando en San Luis Potosí la maestría en administración. Y esto se dedica más a la gestión que directamente al trato con el paciente. O sea, es otro mundo, es la formación de los recursos humanos y de aquí donde
empecé a ver otro campo distinto de la enfermería. Hay que recordar que la enfermería tiene 4 funciones básicas, ¿verdad? La primera es la asistencial, que es lo que la mayoría de la gente ve a una enfermera, ¿no? Que está en los hospitales, que está en los asilos, que está en la atención directa con los pacientes. Esa es la primera función. La segunda se dedica a la docencia, o sea, enseñar en la práctica y directamente, no solamente los que estamos en las universidades o en las escuelas nos dedicamos a la docencia, sino que dentro del mismo hospital tenemos que tener educación en docencia específicamente para la formación de nuevos recursos humanos, los estudiantes que vienen a practicar y nosotros tenemos que enseñarles. En un segundo momento tenemos que enseñar a los mismos pacientes a cuidarse, a tener un propio autocuidado, y por otro lado tenemos que enseñar a los familiares de los pacientes para que puedan brindarle el cuidado a las personas que requieren este tipo de ayuda, ¿verdad? Por otro lado, tenemos lo que es la administración, que es la gestión y dirección, que está fuertísimo hoy en día, y le están pegando muy duro a nivel internacional y le están apostando a que todas las enfermeras sean gestoras de hospitales. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que hay datos, fíjate, hay un organismo que se llama el Consejo Internacional de Enfermería. Este consejo surge a raíz del cuidado de la propia profesión de enfermería. Ahorita un ratito más te explico ahí, aparte de la historia de la enfermería, y surge este consejo y nos habla ahorita, hoy en día, que las enfermeras necesitan ser gestoras, administradoras y ser líderes en todos los sistemas de salud, ¿verdad? Y esto atrae buena promoción, buena prevención y sobre todo ayuda a los costos económicos en gastos de salud. Fíjate qué importante. Quedamos en ahorita me dices el cuarto, pero me llama la atención porque ahorita que hablas de gestión de la enfermería y de los hospitales y demás, yo creo que todos tenemos alguna experiencia propia o con algún familiar que esté en el hospital. Llega la enfermera o el enfermero y le dice, usted es el que tiene, le van a operar del riñón, y el otro con el pie enyesado, con fractura. No, yo soy el de la fractura en el pie, ¿no? Ay, es que traigo otro medicamento, bueno, déjeme checo. O gente que se ha quejado de que le administran un medicamento. Quiere decir, o sea, es parte de la gestión que dentro de todos los pacientes que hay en el hospital se le dé la dosis a la persona que se le tiene que dar del medicamento que se le tiene que dar y demás. Es parte Sí, fíjate, hay algo que se llaman acciones esenciales de seguridad del paciente. Uh-huh. Se dieron cuenta a nivel internacional, porque no es un problema exclusivo de México. Podemos decir, es que en México el sistema de salud es muy feo. No, realmente a nivel mundial estaban sucediendo este tipo de situaciones, que la mala praxis, y por eso enfermería empieza a tomar el liderazgo y empieza a decir que debemos de tener acciones para garantizar la seguridad del paciente, para garantizar que esos errores no pasen en los hospitales. Y realmente enfermería es quien se encarga, está 24/7. El médico tiene sus propias funciones, la enfermera tiene sus propias funciones, el trabajador social, el nutriólogo, el químico. Somos un grupo multidisciplinario que todos tenemos una función específica. Muchas de las veces nosotros somos quienes detenemos una iatrogenia, un problema que pueda surgir dentro del hospital, y vamos a notificar al médico y decir, ¿estás seguro que este es el medicamento correcto? ¿Estás seguro que este es el paciente al cual nosotros le tenemos que administrar esta situación? Y por eso enfermería empieza a tomar el liderazgo dentro de todo el sistema de salud. Claro. Entonces dijimos, está la atención con el paciente, la docencia, la gestión, ¿y cuál sería el cuarto? El cuarto es la investigación, ¿sí? Tenemos estas 4 funciones. La investigación es la última parte que se adhiere a las funciones básicas de la enfermería, y por eso te digo, o sea, cuando yo empiezo a estudiar la maestría y empiezo a ver
todo el campo que tiene enfermería, wow, o sea, es impresionante. Porque enfermería no solamente, bueno, lo catalogamos o lo vemos habitualmente en el hospital, ¿verdad? Que las enfermeras están enclaustradas en el hospital y no es cierto. Las enfermeras están en la industria, están en el ramo alimenticio, están en el ramo hospitalario, están en el ramo automotriz. En cualquier lado vamos a tener enfermeras, sobre todo enfermera ocupacional, que está en todas las industrias, y ellos se dedican a la seguridad de higiene, y ellas son quienes manejan esos departamentos industriales, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que la enfermería solamente lo tenemos como catalogado como hospitalario, pero en realidad hace muchas funciones más que afortunadamente se están vislumbrando hoy en día. Ajá. Ahora, la investigación. Tú has estado haciendo entonces docencia, investigación y atención. ¿Lo estás compaginando en estos momentos también, por lo que comentabas de que a la fecha sigues teniendo como ciertos pacientes particulares? Fíjate, actualmente yo ya no me dedico a la parte asistencial directamente. Eso. Sin embargo, hay algo que me he estado dedicando en los últimos años, y te estoy hablando de hace prácticamente, ¿qué será? 10, 12 años, he estado trabajando muy fuerte lo que es la enfermería comunitaria. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos investigación y vamos directamente a la atención con el propio autocuidado de las personas, y yo estoy trabajando, ya tengo muchos años trabajando lo que es la atención y la calidad de vida de las personas mayores, de los adultos mayores. Que de hecho tu tesis doctoral es sobre eso. Mi tesis doctoral se dedicó precisamente al cuidado de la funcionalidad física, la vulnerabilidad que tienen estas personas y mejorar la calidad de vida y el bienestar. Pero esto es a nivel comunitario. Entonces nosotros hacemos investigación y nosotros damos talleres, ejercicios, prácticas, talleres de memoria, dependiendo de las necesidades de los grupos de las personas mayores. Juntamos grupos de personas mayores y empezamos a trabajar la atención directa con el autocuidado en personas en la comunidad. O sea, okay. esto no es directamente en el hospital, pero estamos trabajando directamente en la comunidad con la atención primaria a la salud. Y de ahí levantas datos, haces ciertas reflexiones y comparas con otros estudios que se han hecho en otros lugares, sí. Y ahí se va generando el conocimiento. Y ahí, ¿no?, se forma el nuevo conocimiento, se forman investigaciones, se sacan artículos de difusión, de divulgación, pero lo más importante, y esto es algo que a mí me queda muy claro, el impacto social tiene que ser directamente, no en los artículos, sino es directamente en las personas. Claro. Si no tenemos ese impacto en las personas, difícilmente no me gustaría que a mí me leyeran nada más los investigadores y me citen y no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque si yo no genero ese impacto, si yo no genero ese cambio en las personas mayores, que generen autocuidado, que eviten fragilidad, que eviten vulnerabilidad, va a ser imposible que yo sea un buen profesionista, porque no estoy impactando en la gente. Y es precisamente lo que a mí me apasiona, trabajar directamente con las personas. Uh-huh. Ahora, José Luis, en el marco del Día Internacional de la Enfermería, ¿qué hay que celebrar? ¿Qué se celebra? Fíjate, a través de la historia, la enfermería antes era considerada como un oficio. Uh-huh. Y a veces ni siquiera como un oficio, era algo per se que se tenía que dar. Y la enfermería surge desde el mismo nacimiento del hombre. Desde que surge el hombre existen cuidados, porque nosotros somos seres que tienen que ser cuidados, por lo menos en los primeros 5 años de tu vida, tienes que ser cuidado y protegido por alguien externo. Entonces, la enfermería es brindar el cuidado, es brindar el bienestar. Y desde tiempos remotos, la enfermería ha existido. Sin embargo, por ahí del siglo V al siglo X más o menos, empiezan a trabajar
lo que es, lo toma la iglesia, a la enfermería, y dicen, bueno, ahora vamos a hacerlo como obras de caridad, vamos a hacerlo como obras, eh, que nos debemos dedicar al cuidado de los enfermos. Entonces los monasterios, los religiosos se dedicaban precisamente, y hombres, religiosos hombres, porque hay que recordar que en ese entonces no existían tanto religiosas mujeres. Los hombres eran quienes se dedicaban a eso como parte de un servicio a la comunidad. Y posteriormente ya vienen las religiosas, y no es hasta que surge la enfermería moderna con Florence Nightingale. Florence Nightingale se le considera la pionera en la enfermería moderna, porque ella se dedicó en la guerra de Crimea, allá por el siglo XIX, ella empezó a cuidar a pacientes de guerra. Entonces empezó a hacer un libro que se llama Notas de Enfermería, lo que es y lo que no es. Y en estas notas de enfermería te hablaba sobre el medio ambiente. Ella empezó a decir, es que tenemos que tener las áreas hospitalarias, veían que esos campos de concentración de heridos se infectaban todos los soldados, porque estaban cerradas las habitaciones. Okay. Y Flores empezó a decir, vamos a abrir las ventanas, que se ventilen, y ella fue la pionera en la salud pública, la pionera en la estadística en salud, porque empezaba a dar datos estadísticos y empezaba a separar, estos enfermos tienen que estar aislados, estos pacientes pueden estar juntos, y empezamos a tener toda la ventilación, empezamos a dar cuidados, y de ahí surge lo que es la enfermería moderna. Y por eso en el natalicio de Florence Nightingale se produce, o a nivel internacional decimos que es el Día Mundial de la Enfermera. Fíjate, de ahí surge por esto el día de hoy, 12 de mayo, el Día Internacional de Enfermería, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia? ¿Qué cambios has visto hacia la enfermería? ¿Se sigue pensando que es una profesión o no se sigue pensando? Más bien, ¿siguen siendo más enfermeras que enfermeros, o ese es un estereotipo? ¿Y cómo ha evolucionado sobre todo en los últimos años? Fíjate, la enfermería también, eso es algo complicado, porque el estereotipo, te digo, en la historia antes eran hombres, después surgieron las mujeres y terminó siendo una profesión netamente de mujeres. Dentro del pasar de los años ya empiezan también a trabajar hombres de la enfermería, pero todos los referentes van a ser mujeres de la enfermería actualmente, ¿verdad? Y todo esto de la enfermería a raíz de la pandemia, fíjate, empezó a ser valorada mucho los profesionales de enfermería, porque enfermería era el que estaba directamente en la atención con el paciente. Fue muy complicado la parte de todo el gremio, puesto que a las áreas de salud veías a alguien de blanco y te hacían el feo, o se alejaban de ti. Claro. ¿Por qué? Porque pues estabas dentro del hospital y estabas en la atención directa. Y si tú le preguntas a las personas que tuvieron COVID y estuvieron dentro del área hospitalaria, te van a decir que las enfermeras eran quienes, las únicas caras que veían, pese a que estaban todas protegidas, eran la única cara que veían directamente en la atención. Ellas eran quienes se comunicaban con los familiares externos. Ya ves que estaban aislados y no podíamos tener ahí cuidadores en los hospitales. Entonces ellas eran el enlace, ellas eran quienes daban los recados a los familiares afuera. Y fue muy bien valorada la profesión de enfermería. Afortunadamente empezaron a ver que enfermería liderea muchas de las cuestiones. Enfermería fue la pionera de empezar a dar cursos de autocuidado, de promoción a la salud, de prevención de la enfermedad, que eso siempre lo hemos venido haciendo. Sin embargo, lo habíamos dejado de ladito, pero enfermería es el pilar
fundamental de todos los sistemas de salud. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen la OMS, la OPS, el Consejo Internacional de Enfermería. O sea, nos hemos dado cuenta que a nivel internacional la enfermería está bien posicionada, sin embargo, a veces es poco valorada. Y en el poco valorada, como bien dices, en ocasiones, ¿cómo se vive la jerarquía entre médico, enfermero, o medicina, enfermería, en donde se piensa que el médico, el doctor o la doctora y el enfermero, uno está como en un escalafón arriba del otro? ¿Es así? O es un estereotipo también, o cómo funciona pues estas relaciones. Fíjate, sí sucedía anteriormente, Uh-huh. ya hoy afortunadamente eso está desapareciendo. Okay. La vieja escuela era quien mandaba y decían, es que el médico es el que sabe y enfermería solamente es el que ejecuta todos los planes. Sin embargo, ya enfermería se le conoce como una profesión independiente, donde ella ya puede ejecutar ciertas acciones, ya puede medicar ciertos medicamentos, y realmente esto sucedía porque antes no teníamos tanta profesionalización en la enfermería, y en comparación con la medicina es una profesión más antigua. Entonces los médicos tenían ayudantes y normalmente esos eran los enfermeros. O sea, enfermería era quien era el ayudante, pero enfermería todavía sin estudios, ¿verdad? Okay. Hoy en día ya tenemos licenciaturas, maestrías, especialidades, doctorados, donde ya la enfermería ya no es vista como un hacedor o como un oficio, sino ya es todo un profesionista donde ya ejecuta con el pensamiento crítico de enfermería. Ajá. ¿Qué desafíos, qué retos tiene la enfermería hoy en día? Fíjate, son muchos los desafíos que tenemos. Ajá. Pero se ha venido trabajando mucho lo que es la enfermería de atención primaria a la salud. Y esto no solo de enfermería, sino en todo el sistema de salud. La atención primaria a la salud, eso es lo que garantiza el bienestar de las poblaciones. Fíjate, me gustaría comentarte algo que yo le comento a mis alumnos y que no me lo creen, ¿verdad? Pero son datos crudos y yo no miento, ¿verdad? Ajá. México tiene el mejor o de los mejores sistemas de salud. Ajá. Fíjate. ¿Qué datos tienes, José Luis? ¿Verdad? O sea, va a decir en qué mundo vives, ¿verdad? Claro. Bueno, México, fíjense, México tiene un sistema de salud donde toda la medicina preventiva es gratuita. O sea, nada más con eso le ganamos a la mitad de los países, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Canadá. Cuando hablamos de medicina preventiva, ¿a qué te refieres? Ok, la medicina preventiva es todo aquello que nos hace la promoción y prevención a la salud. Okay. Algo de medicina preventiva es el Esquema Nacional de Vacunación. Okay. Las vacunas son gratuitas aquí, literal. En México, todos estamos destinados o todos tenemos derecho a la salud, según nos dice el artículo 4 constitucional, pero si tú vas al IMSS, te ponen una vacuna. Si vas al ISSSTE, te la van a poner. Si vas a la Secretaría de Salud, te la van a poner. Si vas a un centro de salud, te lo van a poner. ¿Verdad? Sí. Esto es gratuito y no lo valoramos porque eso cuesta. Si tú vas a nuestro país vecino, por ejemplo, Estados Unidos, en Estados Unidos no están contempladas las vacunas. Todo te cuesta. Si tú quieres ponerle vacunas a tus hijos, tienes que pagar para que se las pongan. Los sistemas de salud están hechos de forma privada, ¿sí? Uh-huh. Y los países que tienen grandes recursos privatizan la salud. Y en México no. En México tenemos derecho. Tú puedes decir, es que hago cita en el IMSS y me tardo 3 horas. Sí, realmente el sistema del primer nivel de atención, fíjate, hay 3 niveles de atención en salud. El primer nivel de atención se dedica directamente a todo lo que es promoción y prevención, consultas prenatales, consultas del niño sano, consultas de enfermedades
crónicas no transmisibles, de vacunación, de planificación familiar, todo esto es gratuito. Ujú. Y luego llega a un segundo nivel donde ya vienen 4 especialidades básicas, lo que es medicina interna, cirugía, pediatría y ginecobstetricia. Aquí es cuando ya requieres algún tipo de tratamiento con un especialista, y luego viene lo que es el tercer nivel con ya las altas especialidades, ¿verdad? El primer nivel está sobresaturado. Por eso decimos que nosotros, el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría, no hay nada. Bueno, realmente el sistema de salud es gratuito. Y como es gratuito, la gente hace mal uso. Porque nosotros normalmente utilizamos las áreas cuando ya en realidad estamos muy enfermos. No somos no hemos sido capaces de ser una salud preventiva, Ajá. sino que nos hemos dedicado a hacer una salud o un sistema de salud curativo. Cuando ya estoy muy enfermo es cuando ya voy al médico. Y esto suele suceder porque, y yo les comento a mucha gente, nosotros cuando estamos enfermos de una gripita, ¿qué empezamos? Hacemos 2 cosas, o nos automedicamos o pagamos un servicio particular. Ujú. Y el particular, llámese similares, Ujú. llámese médico especialista, llámese consulta, pero no vamos al IMSS. Entonces, la gente que en realidad no tiene es la que va al IMSS. Entonces, tenemos una sobresaturación en este primer nivel de atención, pero ya pasas a un segundo nivel y la cosa cambia, porque ya hay mejor atención, ya hay hospitalización, ya hay cirugías, ya hay promoción, prevención, curación, la parte curativa y, por ejemplo, antes lo que era el Seguro Popular atendía, que fue cambiando, atendía directamente a todos los pacientes con cáncer de forma gratuita. Y un tratamiento de cáncer, una dosis de quimioterapia anda entre 100 y 150 mil pesos, ¿verdad? Entonces, el gobierno de ese entonces decía, bueno, es que hay que dar este tipo de ayudas a toda nuestra población, que es carísimo. ¿Para qué? Para evitar que ellos se endeuden, ellos empobrezcan y al final de cuentas muere el niño o muera la persona con cáncer y ellos se quedan sin casa, sin carro, Ujú. sin trabajo por estar cuidando a este tipo de pacientes. Entonces decían, perdón, tenemos que atender a este tipo de poblaciones. Y esto es de lo que, como es muy poquita la población que atienden, porque afortunadamente tenemos muy poco cáncer en México, pero cada vez está aumentando más En comparación con otros en países. comparación con otros Ya. países, ¿verdad? Pero ¿Y esto se sabe a qué se debe o como muchas cosas del cáncer no hay manera de... es idiopático, o sea, no se sabe. Sin embargo, sí podemos prevenirlo o detectarlo a tiempo. Cuando un cáncer se detecta a tiempo, se puede hacer mucho, ¿sí? Y por eso la medicina preventiva, la detección oportuna de cáncer cervicuterino, de cáncer de mama, de cáncer de próstata, que son los cánceres número 1, sobre todo en adultos, es gratuito también, ¿verdad? Pero esto no te lo platican, o sea, toda esta parte no te la platican. Claro. Todos nos quedamos con la primera fotografía. El IMSS me trató muy mal, son muy déspota la gente, pero no nos vamos a esos puntos donde ya todo el sistema de salud es carísimo y te atienden. No, y a ver, me estás convenciendo, José Luis, en el sentido de, ya que lo planteas así, entiendo que entonces el problema de salud en México es que está saturada esta primera línea de atención, ¿sí? Que es lo que hace que todo lo demás empiece a colapsar. Exactamente. Sí, y otro fenómeno, fíjate, me vino a la mente también, hay pacientes con insuficiencia renal, les hacen diálisis y hemodiálisis, es carísimo. Hay personas que se dializan de 3 a 4 veces en el día. Y todas esas bolsas, la diálisis es un tratamiento sustitutivo renal. ¿Sí? Cuando ya no te funciona el riñón, te ponen
un catéter, una manguerita en el estómago, y te empiezan a meter líquido, lo dejan un momento en el peritoneo y después lo sacan. ¿Para qué? Para limpiar todas las toxinas que tiene el organismo, que el riñón, esa es su función, eliminarlo, y como ya no funciona, tenemos que hacer este tratamiento. Es muy caro. Lo hacen de 3 a 4 veces y te dan todo este material y te enseñan para que tú lo puedas hacer en tu casa. Si no está ese tratamiento de diálisis, también hay otro tratamiento que es más caro, que es hemodiálisis. Este tratamiento te inyectan, te ponen, ya sea por un catéter o por las venas y las arterias, te conectan a una máquina, te sacan la sangre, la dializan, la limpian y te vuelven a meter tu misma sangre. Este tratamiento se hace de 3 a 4 veces por semana. Y todo esto es gratuito. Lo hacen en el IMSS, en el ISSSTE. Entiendo que tu especialización no necesariamente es en salud pública o administración pública de la salud, pero ¿alguna recomendación desde la enfermería en tu experiencia y compartiendo con tus colegas y demás? ¿Qué es lo que pudiera hacer que mejore todavía el sistema de salud pública mexicana, especialmente las partes que están saturadas? Fíjate, hay que irnos un poquito a la historia. Perdón por regresarme tanto a la parte histórica. Por ahí, cuando surge el Instituto Mexicano del Seguro Social, luego surge la Secretaría de Salud y luego surge el ISSSTE, que así fue el orden en el que aparecieron estos institutos de salud, empezaron a crear hospitales muy grandes y les llamaban los elefantes blancos. Uh-huh. ¿Por qué elefantes blancos? Porque era muy poquita la población que atendían. Hay que recordar que éramos 40 millones de mexicanos para 1970 más o menos, ¿sí? Ahorita somos 130 millones de mexicanos, ¿sí? Hoy en día somos 134 millones de mexicanos. Sí, se triplicó en 50 años. Bueno, y los hospitales siguen siendo los mismos. ¿Cómo es posible que no se colapse el sistema de salud si, por ejemplo, aquí en Saltillo, vamos a hablar específicamente de Saltillo, somos 1.300.000 habitantes? ¿Cuántos hospitales hay aquí en Saltillo? Públicos y privados. Hablando de públicos y privados grandes, ¿no? Uh-huh. Está el IMSS, tenemos 2 hospitales del IMSS, uh-huh, ¿sí? Donde pueden tener internamiento. Tenemos un hospital del ISSSTE, tenemos un hospital general, tenemos un materno infantil y uno de oncología. 6 hospitales. Entre los 6 hospitales no alcanzamos a tener 1,000 camas sensables. ¿A qué le llamamos camas sensables? Camas donde una persona puede estar internada en el hospital, ¿sí? Tenemos 1,000 para, ¿qué cantidad? 1.300.000, imagínate. Uh-huh. Ya me entiendes cuál es el problema del sistema de salud. Uh-huh. Fíjate, y también, a partir del 2003, cuando se genera Seguro Popular, empezó a trabajar donde querían hacer un sistema único de salud, donde el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría se fusionaran, y esto paulatinamente, no iba a ser de hoy a mañana, uh-huh, pero tenía un buen sistema, donde en la Secretaría de Salud, a través del Seguro Popular, decía: tú me vas a atender a mis pacientes y yo te voy a dar el recurso. Me atendiste a 10 pacientes, te voy a dar el recurso de 10 pacientes. Me atendiste a 100, te voy a dar el recurso de 100. Y es en base a la productividad. Pero hubo muchas cosas que no lo permitieron. Y esto era paulatino. Y eso, a todos los usuarios que tenían IMSS, ISSSTE, todo se iba a ir al mismo fondo. Y del mismo fondo les iba a repartir el dinero. Y de ahí iban a decir: bueno, tú eres IMSS, tú eres ISSSTE, tú eres Secretaría, muy bien, perfecto. Tú eres privado, ¿también quieres entrar? Órale, le entras. Pero ¿qué es lo que te pedían? Hospitales certificados, ¿sí? Y ahí es donde garantizar la calidad de la atención a mis pacientes. Ajá. Y es ahí donde muchos decían: no, pues es que no cumplimos.
con los requisitos mínimos indispensables, ¿sí? Entonces, se le empezó a inyectar al Seguro Popular y a todo el sistema de salud grandes cantidades del PIB. Quien llegó a tener mayor cantidad económica fue en el sexenio de Felipe Calderón, por ahí en el 2007, 2012. Ahí se le dio el 6.4% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Hablar de un punto porcentual del Producto Interno Bruto son 300,000 trillones de pesos, ¿no? Más o menos. Era mucha cantidad. Entonces empezaron a ver que había mucho dinero y empezó a ver la corrupción, como en todo, pero funcionaba el sistema de salud. Empezaron a rebajar, a reducir el sistema, empezaron a quitarle dinero del Producto Interno Bruto y ahorita andamos como en el 4.1%. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que ya no hay gasas, ya no hay instrumental, ya no hay equipo para atender a los pacientes y eso se nota directamente en la atención a los pacientes. Claro. Y por eso todo el sistema está colapsado. Tanto el IMSS como el ISSSTE como la Secretaría no tienen insumos para poder atender a la salud. Oye, José Luis, volviendo al tema de la enfermería, particularmente en las aulas, ¿qué le dirías a un estudiante o a una estudiante que está entrando a la universidad? ¿Cuáles serían como esos pilares fundamentales sí, digamos, los pilares fundamentales o esas áreas en las que se tendrá que ir desarrollando? Fíjate, normalmente yo le doy a semestres avanzados, sexto, séptimo, octavo, pero cuando me toca darles al primero, segundo, tercero, yo los invito realmente a los estudiantes a que si no es tu vocación, en 2 semestres tú ya te das cuenta. Si no es tu vocación, no termines. Estás muy joven para terminar una carrera que no te gusta. No tiene caso. No tiene caso. Vas a atender a la gente de mala gana y eso en realidad la gente no se lo merece. O sea, ya tienen demasiado sufrimiento como para nosotros darle una mala atención. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, si esto no es lo tuyo, yo prefiero que te des de baja, a que termines una carrera que no te guste y no la vas a ejercer. Entonces, realmente prefiero que no termines, que te des de baja, que hables con tus papás, busques algo que en realidad te apasione. Y unos sí me hacen caso, otros no, ¿verdad? Pero créeme, o sea, yo sí hablo seriamente con ellos porque yo sé que esta profesión es muy demandante y muchas veces tienes que hacer cosas que no son muy, muy agradables, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, traten de que si esto es lo suyo, busquen hacia dónde se quieren dirigir. O sea, la enfermería es muy amplia, ya si se quieren ir a la parte asistencial, por ejemplo, hay enfermeras nefrólogas buenísimas, o sea, hay enfermeras pediatras, hay enfermeras quirúrgicas, intensivistas, o sea, hay N cantidad de hacia dónde te puedes ir, hacia dónde te puedes especializar, que te vuelves experto en ciertas cosas y eso es lo que deben de hacer, lo que yo siempre les invito, desde Cruz Roja, yo les decía, es que ustedes terminen aquí, busquen trabajar, busquen estudiar una licenciatura, busquen estudiar especialidades, maestrías, doctorados, porque eso nos abre el campo de la disciplina y realmente nosotros, hablando directamente de enfermería, son sueldos bajos realmente. Si te ¿Cuánto vas anda ganando un enfermero en el sistema público? En el sistema público es donde mejor ganan y ganan entre 7,000 y 11,000 pesos solamente con licenciatura. Ya, o que le llaman enfermero general, por quincena. Por quincena. Sí, netos brutos. Ya si hablas de un especialista, andan ganando 15, 20 mil pesos. Ya si eres una jefatura de piso, una jefatura de enfermeras, andan ganando hasta 30 mil pesos por quincena. Por quincena. ¿Y estamos hablando de sueldos brutos o netos? Sueldo... ¿Le llega esa cantidad? Eso es lo que te llega, sí. Llega. Okay. Sí, ese es el neto. ¿ya? Neto. Sí, ya libre de todos los impuestos.
En los hospitales privados andan ganando muy poquito, muy por debajo. Mira. Los hospitales privados, no te voy a decir cuál hospital, Ajá, pero, no tiene caso. pero yo he visto sueldos de 2,300 pesos, 2,400 pesos por catorcena, por quincena. Y hasta... En una ciudad como Saltillo, en donde no hay manera de sostener una persona, una renta, una movilidad, la comida y demás, no hay manera de sostenerlo. No se puede. Y los hospitales privados andan ganando entre 3,000 y 5,000 pesos por quincena. O sea, también son sueldos bajos. Que realmente ahora con lo de la pandemia, donde decían es que sí, empezaron a contratar a mucho personal de enfermería, prometiéndoles que los iban a basificar. Terminó la pandemia, desafortunadamente no los contrataron, los alejaron y dijeron hasta aquí. No les dieron la plaza. No les dieron plaza y muchos tuvieron que terminar haciendo otras cosas, ¿no? Qué lamentable. Oye, José Luis, a manera de cierre, ¿qué hacer para dignificar el trabajo del enfermero, empezando por los sueldos, y qué otras cosas se tendría que trabajar? Fíjate, tenemos grandes retos. Yo siempre he dicho que los sueldos sí son bajitos, pero tenemos que especializarnos. La enfermería no se termina con la graduación. La enfermería comienza cuando te gradúas, porque te tienes que estar actualizando todos los días, día con día, cada sexenio, cada año, cada que surgen nuevas formas del cuidado. Nosotros tenemos que estar en la parte de la actualización. Esa es la primera parte de los grandes retos que tenemos en la enfermería. Siempre tenemos que estar actualizándonos para ver cuáles son los nuevos medicamentos, las nuevas terapias, y nosotros tenemos que ser hábiles para poder tener esa parte. El segundo reto es que debemos de tener más especialistas, ¿sí? Enfermería, debido a la gran capacidad de ámbito en el campo laboral, tenemos que tener especialistas en muchas áreas, y desafortunadamente aquí en el estado no hay pocas especialidades, ¿verdad? Esa es otra. Si nos queremos especializar, tenemos que salir fuera del estado para buscar especializarnos, pero pues regresamos y eso... Esa es la parte del reto que tenemos como enfermería, y eso va a aumentar los sueldos significativamente. Otra parte que tenemos es que la enfermería nos está diciendo el Consejo Internacional que nosotros debemos de certificarnos. Nosotros como enfermeros tenemos que tener la certificación de enfermería. Hay dos organismos que certifican, el COMLE y el COMSE, que son certificaciones para decir que tú eres apto para poder dar la parte asistencial. Yo estoy certificado como enfermero docente, ¿sí? Ya me acabo de recertificar precisamente el año pasado, y realmente tenemos que estar actualizándonos precisamente por eso, y decir que nosotros debemos de colegiarnos. Al colegiarnos, este es algo nuevo también, que es otro de los retos que tenemos en la enfermería. Tenemos que colegiarnos, y al colegiarnos nos piden que estemos certificados como enfermero pediatra, como enfermero asistencial, como enfermero quirúrgico. Entonces hay diferentes certificaciones, y en base a lo que tú estás haciendo es hacia dónde te tienes que certificar, ¿verdad? Y esos son algunos de los retos. Y a nivel mundial, enfermería tiene que ser el pionero en la atención primaria a la salud. Debemos de dar la parte asistencial, lo que antes realmente nos costaba centavos. Antes nos moríamos de una diarrea, nos moríamos de cólera, que realmente con centavos, o con Vidasor oral, con cosas, medicamentos que costaban muy, muy poquito, ¿sí? Enfermería lo curaba con todo esto de promoción a la salud. Hoy en día, el cáncer ha venido tomando un lugar importante, y nosotros debemos de prevenir todas estas partes de cómo
de cómo cuidarnos para evitar este tipo de enfermedades, las enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión y la diabetes. Somos el país número 1 en enfermedades como la diabetes, somos el primer país y somos el segundo país en obesidad, solo por detrás de Estados Unidos. Pero en México, el país más obeso que tienen obesidad infantil es el de México, desafortunadamente. Ya por eso se están tomando cartas en el asunto, alimentos saludables y toda esta parte que muchas veces los papás no lo entienden, pero en realidad son cosas que estamos haciendo para garantizar la salud de las personas y evitar las enfermedades y que lleguen a los hospitales. Y que no se sigan colapsando. Sí, y esto va a evitar el colapso del sistema. Te agradezco muchísimo, José Luis, doctor José Luis Nuncio, por estar acá con nosotros. No, hombre, muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Gracias por la participación. Un saludo a todos mis estudiantes a la Facultad de Enfermería. Solamente algo muy, muy rápido. Sí, por favor. Les quiero decir a todo tu auditorio que la Facultad de Enfermería tiene las puertas abiertas. Si ustedes requieren de alguna situación, por ejemplo, inyecciones, alguna curación, alguna situación, educación para la salud, acérquese a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila y nosotros con todo gusto podemos ayudarles a contribuir en el bienestar y en el cuidado de su salud. Muchas de las veces la gente no sabe que ahí podemos asistirlos. Mucha gente no sabe que dice, ¿quién me puede poner una inyección? Bueno, ahí vaya a la Facultad de Enfermería, ahí le podemos ayudar. Lo único que necesitan es su receta para saber que sí es el medicamento y se acabó. Estamos en toda la disposición. La facultad trata de abrirse a la comunidad y eso es algo que yo en lo particular he estado trabajando con ciertos colegas y en realidad con todos los compañeros de la facultad tratamos de dar la parte asistencial a toda la población que lo necesite, ¿verdad? Y esto es algo que poca gente sabe, pero a cualquier lugar a donde vamos decimos acérquese a la facultad que nosotros podemos ayudarle en ciertas situaciones que usted lo pueda necesitar. Pues muchas gracias, ahí está la invitación, importante la información, José Luis, y la estaremos replicando en los espacios de aquí de Grupo Multimedia. Y les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta entrevista a propósito del Día Internacional de la Enfermería. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a darle manita arriba, activar la campanita y a seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila. Que tengan una excelente jornada y hasta luego.